número 275 del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué nombres recibe este sacramento? Nos referimos a la Eucaristía. La inagotable riqueza de este sacramento se expresa con diversos nombres que evocan sus aspectos particulares. Los más comunes son, fijaros qué listado tan largo: Eucaristía, Santa Misa, Cena del Señor, Fracción del Pan, Celebración Eucarística, Memorial de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor, Santo Sacrificio, Santa y Divina Liturgia, Santos Misterios, Santísimo Sacramento del Altar, Sagrada Comunión. Como veis, muchísimos nombres con los que se designa este sacramento. Vamos a comentar algunos de ellos, porque cada uno de ellos, como dice aquí, evoca un aspecto particular. Obviamente lo más importante no es el nombre con el que se designe, sino tener conciencia que ese aspecto particular con el que se evoca, pues luego nos lleva al todo del sacramento. No nos quedamos con el aspecto particular que evoca la etimología del nombre, no. Queremos recibir el sacramento en su sentido pleno. Eucaristía. Bueno, Eucaristía, sabéis que es una palabra griega que significa acción de gracias. ¿De dónde viene este nombre? Viene en la línea de las bendiciones que los judíos hacían o hacen en las cenas. El judío, cuando celebra una cena pascual, en muchos momentos de esa comida hace bendiciones de acción de gracias. Yo te bendigo, Padre, por el don de la creación, yo te bendigo porque liberaste. De ahí viene la palabra acción de gracias. Y la Eucaristía es una acción de gracias por el don de la creación, por el don de la redención, por el don de la santificación. Otro término, el banquete eucarístico o el banquete del Señor. El designar este sacramento con el término banquete subraya el contexto en el que Jesús lo instituyó. Hablamos de ello pues, en algunos números anteriores, ¿no? Jesús preparó la cena, su cena, la preparó de una manera muy especial. Es la última cena, anticipo del banquete de las bodas del Cordero. O sea, ese aspecto de una cena preparada, un banquete preparado, es una dimensión más, Un tercer término que también merece la pena subrayarlo, fijarse en él, es el término fracción del pan. Este es el sacramento de la fracción del pan. ¿De dónde viene esto? Bueno, es un rito propio del banquete judío que Jesús utilizó. Además, fijaros que dice, Jesús tomó el pan, lo partió y lo dio diciendo, porque en el banquete judío, pues el padre, el cabeza de familia, partía el pan y lo repartía, partía y repartía. Jesús hace también ese signo para celebrar este sacramento. De hecho, fijaros en el episodio de los discípulos de Maús, narrado en el capítulo 24 por San Lucas, allí, que obviamente tiene una evocación eucarística, Jesús, al partir el pan, desapareció. Al partir el pan, y sus discípulos en ese momento cayeron en cuenta que era Jesucristo, al partir el pan, curiosamente, ¿no? Y además, esto de la fracción del pan, vemos también en Hechos de los Apóstoles que era el nombre con el que se decía, se referían los primeros cristianos al sacramento, a este sacramento. Por ejemplo, Hechos de los Apóstoles 2:42, fijaros, como dice, y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. En otro versículo dice, con perseverancia acudían a diario al templo con un mismo espíritu, partían el pan. Curioso, O sea, estamos hablando de una manera de describir este sacramento. Otro término es el de asamblea eucarística, sinaxis, se dice en griego, ¿no? Asamblea eucarística, que subraya la expresión visible de la Iglesia. Es la asamblea cristiana la que se visibiliza al celebrar la Eucaristía. De hecho, ¿para qué se juntaban los cristianos? Para celebrar la Eucaristía. Entonces, uno de los nombres que se les dio
se le dio a este sacramento fue esa visibilización de la asamblea de fieles, asamblea eucarística o sinaxis, ¿no? Así también en 1 Corintios 11 también se ve cómo era designada de esa manera la Eucaristía, la asamblea eucarística. Santo sacrificio, sin duda, pues lo hemos explicado en números anteriores, la celebración del santo sacrificio, recordando que es un memorial que actualiza sacramentalmente la entrega sacrificial de Cristo al Padre. Santa y divina liturgia, esto especialmente es un nombre oriental, santa y divina liturgia. Es verdad que la liturgia no se limita a la Eucaristía, la liturgia tiene otras muchas celebraciones litúrgicas, pero le llamamos a la Eucaristía santa y divina liturgia porque es el culmen de todo el resto de las celebraciones eucarísticas. Se le llama también comunión, el sacramento de la comunión, porque nos une a Cristo, la común unión con Cristo. Es la comunión de los santos, la comunión. Y por último, Santa Misa, que quizás es pues, la forma, digamos, en la que nosotros más oficialmente, ¿no?, nos referimos a este sacramento, la Santa Misa. ¿Sabéis cuál es el origen de este término Santa Misa? Pues quizás os va a llamar la atención, pero Santa Misa viene del momento de la despedida de la celebración litúrgica en la que el sacerdote dice en latín ite missa est. O sea, la misa ha terminado, podéis ir en paz, ite missa est. La palabra misa viene de misio, que es envío, y Santa Misa podríamos decir que es santo envío, porque la Eucaristía se culmina con el envío de Jesucristo, id al mundo y sed testigos del don que habéis recibido en este sacramento.